Buenos días, bendiciones de nuestro santo y buen Dios. Estamos realmente, yo estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente con ustedes luego de más o menos unos 7, creo que unos 7 años en los cuales Dios en su gran misericordia ha concedido a esta congregación continuar firmes y a la misma vez la bendición extra de continuar creciendo. Estoy viendo rostros nuevos, así que para todos los que no me distinguen, yo soy el pastor Julio. Soy uno de los 3 pastores de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Hemos estado con el pastor Jaime desde el principio de esta congregación, desde cuando se predicaba debajo de una planta de plátano, si no estoy mal. Ese tiempo no se va a olvidar nunca. Creo que esa foto en la que está el pastor Sergio predicando allí, creo que ayer me decía alguien, bueno, yo no sé qué pensarían allá en Medellín, que esto aquí era una jungla. Digo, no se pensó eso. Antes realmente fue algo que nos animó mucho al ver cómo hermanos de la ciudad de Montería estaban dispuestos incluso a estar en un sitio que sí daba la impresión de ser un poco inhóspito, pero no se veía mal, ¿no? Cómo estaban dispuestos a sacrificarse con la temperatura alta no teniendo un sitio como en el que estamos hoy para escuchar la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Y realmente estamos emocionados, contentos y alegres con Dios al ver cómo ya se ha plantado, se ha constituido una iglesia bíblica reformada, que es luz, que es un faro en medio de un mundo confundido y en una cristiandad cada vez más alejada de los principios bíblicos. Así que realmente para mí es un gozo estar con ustedes hoy y espero que al terminar pueda compartir especialmente con aquellos que no distingo personalmente. Hoy vamos a continuar con el tema de la doctrina del Espíritu Santo. No estamos viendo la persona del Espíritu Santo. Como dije ayer, presupongo que todos aquí nos identificamos con la doctrina que nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que no estamos enfocándonos en revisar esos aspectos de la persona, sino de la obra del Espíritu Santo, en especial aquella labor del Espíritu que muy poco se estudia. Aunque hoy vamos en la segunda sesión a estar viendo el tema de los dones del Espíritu, principalmente hemos estado enfocándonos en aquella labor del Espíritu de la cual poco se menciona en el ámbito cristiano. Y hoy quisiera compartir con ustedes la doctrina del Espíritu uniéndonos a Cristo. El Espíritu Santo uniéndonos a Cristo. Quiero que revisemos eso a la luz de las Sagradas Escrituras, y creo que la doctrina del Espíritu Santo uniéndonos a Cristo, o la unión mística con Cristo que es efectuada con el Espíritu Santo, creo que esa es una de las doctrinas más sublimes, es una de las doctrinas más gloriosas de toda la fe cristiana, que nosotros somos unidos con Cristo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Realmente, cuando comprendemos la doctrina de la unión que tenemos con Cristo, nos vemos en el cielo. Y realmente esto nos muestra el inmenso poder
que habita en nuestras vidas para andar en santidad y vivir para la gloria de Dios. Y la doctrina del Espíritu Santo uniéndonos a Cristo confirma todo lo que somos en Cristo. Esto asegura y nos da una plena confianza de nuestra eterna salvación. Y esta doctrina se encuentra estrecha e indefectiblemente unida a la doctrina de la regeneración. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos ser regenerados si primero no hemos sido unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida espiritual se desprende de la unión que tenemos con Cristo. Al estar unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, recibimos todos los beneficios que Dios dispuso que se nos diera por medio de Cristo en el consejo eterno de redención. Ya hemos visto en la noche pasada que Cristo, por medio de su muerte en cruz, pagó legalmente todo lo que la justicia de Dios demandaba de usted y de mí. Y la justicia de Dios demandaba nuestra vida y demandaba el castigo eterno en el infierno. Pero Cristo en la cruz satisfizo, pagó esa deuda que demandaba Dios. Y según lo determinado por Dios en el consejo eterno de redención, entonces el Espíritu Santo, como ya hemos visto, dentro de ese oficio que es aplicar la obra de Cristo, el Espíritu Santo trae todos los beneficios de la muerte de Cristo en cruz sobre el creyente. Y uno de los principales fines del Evangelio es comunicar a todo cristiano esos beneficios que se desprenden de estar unidos a Cristo. Como una introducción, quiero que entendamos todas las implicaciones que eso da. Usted, por ejemplo, necesita plata tal vez para comprar una casa. Una casa, ¿cuánto puede costar? 150 millones, 200 millones, no sé, algo así, ¿verdad? Bueno, usted no tiene eso. Bueno, no sé si aquí alguien tenga eso, ¿cierto? Pero por lo general uno no tiene 200 millones bajo el colchón, ¿cierto? Ni en el banco. Pero usted necesita eso. ¿Qué es lo que el banco puede hacer para facilitarle a usted eso? Bueno, que usted tenga una persona que le sirva de fiador. Por decirlo así, usted va a ser por un momento rico con la plata de otro. El banco le presta porque hay otra persona que tiene tal vez una casa que vale más de 200 millones y el banco dice, ok, yo te los voy a prestar porque aquí hay alguien que ha firmado un pagaré donde él dice que si usted no puede pagarlo, él paga. Eso es por lo cual la Biblia nos recomienda no salir fiador del extraño, porque te metes en un lío. O sea, al otro le van a prestar fundamentados en la plata tuya. Algo así es lo que pasa con la unión que tenemos en Cristo. Él firmó un pagaré delante de la justicia de Dios, delante del Dios Santo. Y por medio de ese pagaré que se firmó en la cruz, Él se convirtió en nuestro fiador. Y yo soy rico porque mi fiador es rico. Yo estoy lleno de gracia porque mi fiador está lleno de gracia. La justicia de Cristo me ha sido imputada a mí por medio de la fe. Y por lo tanto, si quiero recibir algún beneficio de Cristo y del Evangelio, antes debo haber estado unido con Él para recibir
cualquier beneficio. Repito, todos los beneficios espirituales que el creyente recibe se deben a esa unión mística que tiene con Cristo, y esa unión con Cristo es efectuada por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede unir efectivamente a Cristo. Jesús dijo en Juan 15:5, Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí, escuchen, sin mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Si el Espíritu no nos une efectivamente a Cristo, no podemos hacer absolutamente nada que sea gozoso y aceptable delante de los ojos de Dios. Pero desde ya quiero aclarar algo, para que no se lleguen a conclusiones erróneas. La unión con Cristo no significa que yo recibo la esencia de Cristo. Así como ayer expliqué que el Espíritu morando en nuestras vidas no significa que el Espíritu comparte conmigo su esencia como Dios. De la misma manera, cuando somos unidos a Cristo, no significa que en nosotros se da una mezcla de naturalezas, y que así como en Cristo hay dos naturalezas que se unen indisolublemente, que no se mezclan, pero que no se pueden separar. Y Él tiene una naturaleza divina y Él tiene una naturaleza humana, y a pesar de todo es una sola persona. No vamos a pensar que en nosotros se da algo así y entonces, como yo estoy por el Espíritu Santo unido a Cristo, en mí hay una naturaleza divina y una naturaleza humana. No, eso únicamente pasa con Cristo. En nosotros no. Nosotros no creemos en esa convicción mística que algunos poseen, en las cuales creen que nuestro ser humano se perderá algún día en la inmensidad, en la, digamos, en lo vasto de la naturaleza divina de Cristo. No, nunca, jamás nos va a suceder eso. Vamos a continuar siendo humanos, pero humanos regenerados por el Espíritu Santo, humanos unidos a Cristo. Y por el otro lado, puede estar el extremo de decir, no, la unión con Cristo que el Espíritu Santo efectúa realmente no significa mucho. No es que en nosotros pase algo especial. Esto es simplemente una unión, así como cuando usted se identifica, qué sé yo, con una filosofía, cuando usted se identifica con un escritor, por ejemplo, a una unión de propósito, unión de filosofía, unión de cultura, como cuando se creó, por ejemplo, la sociedad de Beethoven, la sociedad de C.S. Lewis, y entonces las personas se unen a esas sociedades porque tienen una identidad filosófica o cultural. No, la unión con Cristo es algo más que una mera identificación. El Espíritu nos une a Cristo de una forma superior, sin que suprima nuestra individualidad. Ahora, respecto a esa unión que Cristo hace en nuestras vidas con Cristo, podemos decir que comprende dos categorías. Hay dos tipos de unión entre Cristo y su pueblo, y las quiero explicar brevemente. Por un lado, el Espíritu Santo nos une judicialmente a Cristo. Nos une legalmente a Cristo. Y por otro lado, el Espíritu Santo nos une vitalmente o espiritualmente a Cristo, que eso es lo que más quiero profundizar hoy. ¿En qué consiste la unión legal, la unión judicial con Cristo? Ok, que Dios el Espíritu Santo
nos ha puesto en una conexión tal con Cristo que Él se convirtió en nuestro representante federal. Él se convirtió en nuestro representante legal. Es decir, Dios legalmente nos puso de tal manera en Cristo que Cristo nos ha representado. Cristo nos representa. Y esto puede ilustrarse con lo que ya les mencioné antes, con el tema del fiador. Cuando usted va a pedir al banco un préstamo muy alto y usted no tiene plata para responder por ese préstamo, el banco le pide que usted consiga a una persona que tenga más recursos que usted, que tenga una casa, que tenga una propiedad y que esa persona firme. Cuando esa persona firma, ella se une con usted legalmente. Usted y la persona quedan unidos legalmente, de tal forma que si usted no puede cancelar la deuda la paga el otro. Lo mismo hizo el Espíritu Santo entre Cristo y aquellos que el Padre le ha dado. Y a esto se le llama unión federal, que también puede comprenderse en esa unión que tenemos con nuestro padre Adán, que Dios lo puso a Adán como representante de todos los seres humanos, y todo lo que pasó con él entonces pasa inmediatamente con cada uno de sus descendientes. El apóstol Pablo en Romanos 5, él explica esto y él dice que todos los seres humanos guardamos una estrecha relación con Adán. ¿Por qué? Porque él era nuestro representante, de manera que cuando Adán pecó, nosotros pecamos en él, porque él nos representaba. Cuando él cayó de su estado de gracia, entonces nosotros caímos con él. Pero las sagradas escrituras nos enseñan que todos los que somos nacidos de nuevo por el poder sobrenatural del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, creo que es uno de los milagros más grandes que el Espíritu Santo está efectuando hoy, que nos pasa del estado de muerte, de miseria y de unión con nuestro padre Adán. Él nos pasa a un estado de vida nueva, a un estado de una resurrección espiritual, y nos une con la cabeza nueva, el Adán nuevo, y Él nos bautiza al cuerpo de Cristo, y al bautizarnos al cuerpo de Cristo, que eso es algo que pasa con todo aquel que nace de nuevo, el Espíritu Santo nos une a Cristo, el cual ahora pasa a ser la cabeza federal de todos los verdaderos cristianos, de manera tal que todo lo que pasó con Cristo pasa con nosotros, y que todos los beneficios que obtuvo Cristo nos son dados a nosotros. ¿No te lleva eso a dar gracias a Dios? Dios es bueno, misericordioso. Él diseñó un plan de salvación y redención glorioso para con su pueblo. En la teología del doctor Louis Berkhof, hablando sobre esto, él dice, y se los leo textualmente: en el caso del primer Adán, no había solo una unión representativa, sino también una representación natural y orgánica entre él y sus descendientes. Había el lazo de una vida común entre él y toda su progenie, y esto hizo posible que las bendiciones del pacto de obras, que ya lo hemos visto, si esas bendiciones se hubiesen mantenido, podrían haber pasado a toda la raza humana de una forma orgánica. Y dice él, una situación algo parecida se obtuvo en el caso del último Adán, de Cristo, como cabeza representante del pacto de redención. Así como el primer Adán
Cristo no representó a un conglomerado de individuos desunidos, sino que Él representó a un cuerpo de hombres y mujeres que habían de derivar su vida de este segundo Adán para estar unidos por lazos espirituales y así formar un organismo espiritual. Hasta aquí la cita. Esto significa, hermanos, que cuando Cristo fue crucificado, como Él era mi representante federal, yo también fui crucificado. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Pero usted no ha ido a una cruz, no. Bueno, están unos que no le está yendo bien en la relación y creen que la esposa es la cruz, ¿verdad? Pero no. Usted no fue literalmente a una cruz, pero usted sí fue literalmente a una cruz porque su representante, que es Cristo, fue a una cruz. Y esa unión con Cristo efectuada por el Espíritu Santo es la que nos da esa bendición. Esto es algo tan real que Dios mismo lo considera como algo hecho, que cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él. Pablo dice esto en Romanos 6, 8, que cuando Cristo fue sepultado, usted y yo que estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, también fuimos sepultados. Romanos 6, versículo 11 dice que así como Cristo vive, nosotros también vivimos para Dios en Él, en Cristo, por esa unión que efectúa el Espíritu Santo. No sé si aquí cantan, yo creo que sí, ese precioso himno que dice, porque Él vive, viviré mañana. Bueno, esa es la realidad que nos caracteriza. ¿Por qué? Porque hay un vínculo invisible, espiritual, que llamamos místico, de unión entre el cristiano y Cristo, y ese vínculo lo efectúa el Espíritu Santo. Ya entendemos que la doctrina del Espíritu Santo es más que el tema del bautismo con el Espíritu Santo, es más que el tema de las lenguas, es más que el tema de los dones. La doctrina del Espíritu Santo, si la analizamos en toda su dimensión y profundidad a la luz de las Sagradas Escrituras, nos llevará a exultar de gozo y agradecimiento para ese Dios misericordioso que diseñó un plan de redención tan completo y tan perfecto. Pablo dice que Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y a causa de esa unión real que tengo con Cristo, legal que tengo con Cristo, también yo estoy en los sitios celestiales. Es más, el apóstol Pablo en Colosenses 2:10 se atreve a afirmar que a causa de que Cristo es nuestro representante federal, nosotros estamos completos en Él. Completos en Él. Y ahora, ¿es fácil comprender esta doctrina? No, hay que recibirla por fe. Así como recibimos por fe muchas otras doctrinas, lo mismo debe pasar con esta. Esta doctrina es nuestra vida. Esta doctrina es nuestra fortaleza, es nuestro consuelo. No es una ilusión, es una realidad. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 8:30. Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que la unión legal que tenemos con Cristo por el Espíritu es tan real que Dios ya nos ve definitivamente redimidos por Cristo, definitivamente glorificados por Cristo. Hermanos, esto no es algo utópico, esto es algo real.
Llena tu mente con esta convicción y pon tu fe en esto. Y pregúntate, ¿podrá perderse el alma de alguien que ha sido regenerado y salvado así por Cristo, de manera tal que está unido federalmente, legalmente a Cristo? ¿Podrá perderse? Nunca jamás. Y que Satanás no llene tu mente con la idea de que has pecado tanto que ya tú no sabes si realmente aún continúas siendo salvo o no, y entonces lo que Satanás busca es llevar a dudar en tu mente que perteneces a Cristo, que todas esas cosas gloriosas te pertenecen a ti y conducirte al pecado. Piensa en todo lo que el Espíritu Santo ha hecho al unirte a Cristo. Pero de esta unión federal o legal que tenemos con Cristo se desprende una unión más gloriosa aún, que es la unión vital. Nosotros tenemos una unión vital con Cristo efectuado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solo dice, Julio, tu representante hizo todo esto y porque yo te uní con él, todo esto es tuyo, sino que el Espíritu Santo nos trae la savia de la vida de Cristo a la vida del cristiano. Y esto empieza por el llamado interno que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. ¿Recuerdan la distinción que tenemos entre el llamado externo del Evangelio y el llamado interno del Espíritu? El llamado externo es cuando hacemos lo que yo estoy haciendo hoy. Predico el Evangelio y llamo a la fe y al arrepentimiento a las personas y les digo, Dios le ordena a todo hombre que proceda al arrepentimiento. Todos los hombres son llamados externamente por el Evangelio. Ese llamado puede ser resistido, ese llamado puede ser rechazado, pero cuando llega el momento estipulado por la gracia de Dios para que se dé la conversión de un elegido, entonces el Espíritu Santo toma ese llamado externo, lo internaliza en la persona, inclina su corazón, lo une a Cristo, lo regenera, le da vida y entonces la persona escucha el Evangelio como la cosa más dulce que nunca había escuchado y ve la gloria de Cristo como el deseado de las naciones, la persona más hermosa, y entonces viene a la fe. Eso es el llamado interno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo obra de esa forma especial y sobrenatural, el llamado, Él nos lleva por medio de la fe a Cristo. Le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y cuando eso pasa, cuando el poder del Espíritu viene sobre una persona, ella voluntariamente se somete a Dios, como dice el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? ¿Cuando el pueblo quiera? No. En el día de tu poder, en el día en el cual el Espíritu Santo obra poderosamente en las vidas, y es por medio de esta persuasión moral que nosotros somos unidos a Cristo, como dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas. El Espíritu Santo obra así en las vidas. Pero cuando digo persuasión moral, no debemos pensar que se trata de una propuesta, de una oferta que el Espíritu Santo hace y que la persona por una decisión personal decide aceptarla o no. No. Esto no, esta persuasión moral no se refiere a eso, sino que se refiere al llamado eficaz del Espíritu Santo. Él no violenta nuestra voluntad, sino que Él la suaviza, Él la moldea. Él cambia nuestra naturaleza de cerdo a naturaleza de gato.
Bueno, eso no está en las escrituras, ¿no? Pero no sé si se han dado, si se han percatado que un cerdo usted lo puede bañar, emperfumarlo, vestirlo y el cerdo queda lindo. Pero si el cerdo ve un charco lleno de barro, ¿qué es lo que va a hacer él? Se va para allá y se vuelve a revolcar porque su naturaleza le pide eso. ¿Qué pasa con un gato cuando le cae barro o le cae algo sucio? Inmediatamente empieza a acicalarse, porque en su naturaleza no está andar sobre su cuerpo con barro. Por eso digo que en la regeneración nos cambiamos de naturaleza de cerdo a naturaleza de gato, pero no, más bien esa no es una buena ilustración. No vayan a decir eso porque pues puede que no se lo vayan a aceptar mucho. Realmente hay un cambio de naturaleza. Amábamos el mal, odiábamos el bien, pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces ahora odiamos el mal que amábamos antes y amamos o odiamos el bien que, o más bien, odiamos el mal que amábamos antes y amamos el bien que odiábamos antes. Pablo en Efesios 1, verso 19 al 20 dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí se refiere a la operación del poder del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esto es más que una mera propuesta para que usted tome una decisión. Es Dios infundiendo nueva vida por el Espíritu Santo, y este poder nos lleva a una fe segura. Entonces, la unión vital con Cristo empieza cuando el Espíritu Santo regenera nuestras vidas y nos lleva a la verdadera fe. A la verdadera fe. Y hay una forma en la cual uno puede comprender esta unión que tenemos con Cristo. Y se puede comparar como si fueran dos hilos. Dos. Hay un hilo que representa la unión de Cristo conmigo. ¿Cómo se da la unión de Cristo conmigo? Bueno, es el Espíritu Santo viviendo en mí. ¿Y cuál es ese hilo que me une con Cristo? La fe. De parte de Cristo, el Espíritu Santo viviendo en mí, y de parte de mi responsabilidad, la fe en Cristo. Y estos dos hilos son los que garantizan esa unión vital con Cristo. Obviamente que nadie piensa que la fe es nuestra parte como si fuera mía. La Biblia dice que incluso la fe es un don de Dios. Louis Berkhof, hablando sobre esto, dice, y les leo nuevamente: no resulta correcto afirmar que la unión mística es el fruto de la fe que acepta a Cristo, como si la fe no fuera una de las bendiciones del pacto que fluyen de la plenitud de Cristo hacia nosotros, sino una condición que el hombre debe satisfacer parcialmente o totalmente con sus propias fuerzas para entrar en relación viva con Cristo. Dice él: la fe nos capacita para apropiarnos de la parte que es nuestra y que nos es dada en Cristo, y para entrar en el gozo consciente y siempre en aumento de la bendita unión con Cristo, que es tu fuente que es la fuente de todas nuestras riquezas espirituales. Así que la fe, que es un don de Dios, es la responsabilidad del cristiano regenerado por el Espíritu Santo, y la fe lo mantiene unido a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que mantiene unido a Cristo conmigo. Pablo en Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fui asido por Cristo, he sido capacitado, ahora en la gracia me esfuerzo para asirme de Cristo. No sé si me doy a entender. En ocasiones en el ambiente reformado se enfatiza tanto la soberanía de Dios que se echa por un lado la responsabilidad cristiana. En esta unión con Cristo, lo que quiero decirles es, la unión con Cristo empieza por una acción soberana de Dios enviándome al Espíritu, el cual une a Cristo conmigo. Pero una vez que esto pasa, es mi responsabilidad cristiana crecer en la fe de tal manera que yo esté uniéndome a Cristo. Él me sostiene con su mano y yo me agarro de la mano de Cristo. No me caeré nunca jamás, porque si algún día trato de soltarme, Cristo no me suelta. Pero la responsabilidad cristiana, lo que dice Pablo es que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Cristo me sostiene y yo me sostengo de Él, porque soy de Él. Y aquí es donde se mantiene y crece esta unión vital que tenemos con Cristo. En resumen, así Cristo está en el creyente por medio de su Espíritu y el creyente está en Cristo por medio de la fe. Y crecemos en esta unión vital. Pablo dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es la unión mística que tenemos con nuestro Rey. Y Pablo, en 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos. Cristo está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, pero el Espíritu Santo, que es omnipresente, conecta a Cristo en el cielo con el cristiano en esta tierra. Esa es la unión vital y esto es glorioso para nuestras vidas. Bueno, no calculé bien el tiempo, no sé si ya se venció o falta algo. Van 37 minutos. Bueno, ¿y son cuánto? 40 minutos. O lo que yo quiera demorarme. Alguien puede decir, usted puede predicar hasta las 3, lo que no sé si estará alguien aquí en el auditorio. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este es el alcance de la unión que el Espíritu efectúa en el cristiano con Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que opera en la cabeza uniéndola con los miembros. Es el Espíritu Santo el que opera en la cabeza uniéndolo con los miembros. Y si la cabeza fue levantada, entonces luego se deduce que los miembros van a ser levantados porque el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo que hizo en Cristo en nosotros. Esa es su responsabilidad pactual. Y a todo esto que hemos visto hoy se le llama unión mística. He usado varias veces la palabra unión mística, pero no quiero que se confundan. Anoche yo les hablaba de lo nefasto que es el misticismo. Especialmente con la doctrina del Espíritu Santo, muchos llegan a un misticismo peligroso.
Y en vez de estudiar lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, entonces ellos pretenden tener una comunión mística con el Espíritu y se concentran y entran en temblores y quieren sentir una electricidad, y a eso le llaman experimentar al Espíritu Santo. Así que no estamos de acuerdo para nada con ese misticismo que ha caracterizado al catolicismo romano, y que cuando ellos ven la estatua de la Virgen María o de Cristo y le prenden velas y la música solemne que el catolicismo tiene, entonces ellos pueden experimentar algo místico. No estamos de acuerdo con eso. E igualmente el pentecostalismo convirtió la relación con el Espíritu Santo con algo místico. Y entonces ellos creen que sentir algo en el cuerpo producido por una mente que se concentra y que suprime la racionalidad con el fin de sentir algo, entonces allí está el Espíritu Santo. No estamos de acuerdo con eso, pero el término unión mística se puede usar legítimamente para hablar de la relación que tenemos con Cristo, especialmente porque la Biblia usa una analogía para representar la relación que Cristo tiene con su pueblo al compararnos con la relación que el esposo tiene con la esposa. La Biblia dice que el esposo y la esposa, cuando dan el sí, los dos, y tienen su primera relación íntima, los dos se convierten en una sola carne, pero usted los ve y siguen siendo dos. Aquí veo que hay dos personas, allá hay dos, atrás hay dos. Oiga, esto está lleno de matrimonios nuevos, ¿no? Aquí veo otros dos. Son dos carnes. O sea, yo no veo que se fusionaron. Pero la Biblia dice que ellos llegan a unirse de tal manera que Dios los ve como una sola carne. Bueno, eso es una unión mística. No se trata de algo físico, sino en un sentido místico. Lo mismo pasa en la unión que tenemos con Cristo. No es que Cristo y nosotros nos fundimos en una sola persona, pero estamos unidos tan realmente, y a eso se le llama unión mística. Así que no está mal usar ese término. Y concluyo diciendo que esta es una unión orgánica y una unión personal. Unión orgánica es que la vida de Cristo literalmente fluye en mi vida, y que el Espíritu Santo me bautiza al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Que estoy unido verticalmente con Cristo por el Espíritu Santo, y estamos unidos entre nosotros horizontalmente por el Espíritu Santo. Que hay una real unión entre ustedes y entre todos los salvos de esta congregación, conformando un cuerpo local de creyentes y con todos los creyentes del mundo. El Espíritu Santo garantiza la catolicidad de la iglesia. Un término que no nos gusta usarlo mucho porque suena a romanismo, pero realmente la iglesia de Cristo es una iglesia católica, en el sentido de que todos los salvos somos efectivamente unidos orgánicamente en un solo cuerpo que se llama la iglesia. Hablo de los salvos. Realmente nosotros somos los verdaderos católicos, porque creemos que el Espíritu Santo nos une con todos los verdaderos cristianos de aquí, con todos los verdaderos cristianos de Montería, con todos los verdaderos cristianos del mundo, y todos conformamos un solo pueblo. Por lo tanto, cuando entiendo la unión que el Espíritu Santo efectúa, entonces puedo experimentar más la comunión con mis hermanos. Puedo experimentarla, puedo crecer más. Y es una unión personal, es decir, que cada uno personalmente está unido a Cristo. Lo estamos como un cuerpo y lo estamos personalmente. Y por último, ya sí, es una unión transformadora. Es una unión transformadora. Es decir,
Comprender esta doctrina nos debe conducir a una vida cristiana práctica, donde amamos a nuestro Redentor con un corazón sincero, donde cuando estoy pasando por un momento de turbación o flaqueza, acudo a esta doctrina y por el poder del Espíritu que ora en mí y a través de mí, me dirijo a esa cabeza espiritual que es Cristo, con la cual estoy unido, y le digo: oh Señor, en este día me siento tan débil frente a las tentaciones, frente al pecado y las frustraciones de este mundo, que yo te ruego que me hagas experimentar hoy de una forma especial, por tu gracia, esa savia y esa vida que fluye de ti, fortaleciéndome para vencer el pecado. Que Dios en su gracia nos permita crecer en la comprensión de esta doctrina. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, eterno, creador de todo lo que existe, y también nuestro Redentor. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado, y te damos gracias por el Espíritu Santo, por estas doctrinas preciosas, y por recordarnos hoy una vez más lo que somos en Cristo. Bendícenos, oh Dios, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.